Las imágenes del linchamiento público que sufrió Gaddafi en 2011 y que acabó con su vida junto con la de su hijo parecían poner fin a décadas de inestabilidad y descontento social. Un espejismo de futuro prometedor aparecía en el horizonte libio. 10 años después, Libia continúa totalmente fracturada a todos los niveles, y sus opciones para alcanzar ese horizonte democrático y abierto parecen estar todavía bastante lejos de la realidad. La conformación actual del territorio libio, nación que estuvo bajo control otomano durante casi 400 años, hasta comienzos del siglo XX, se remonta a 1934. De hecho, fue el primer país africano en conseguir su independencia en 1951 de la mano de Naciones Unidas, quien concedió el control del país a Idris I de Libia, primer y único rey de la nación hasta 1969. Durante los 18 años en el poder, Idris I supo aprovechar los grandes y beneficiosos recursos naturales de los que dispone Libia hasta la fecha. Mismos recursos que poseen una calidad significativa, su extracción no supone un gasto excesivo y están relativamente cerca de uno de los mercados que más los consume, el europeo. Con estas características, el monarca terminó por dejar la extracción de crudo en manos de empresas extranjeras, lo que proporcionó importantes ganancias para la clase más acomodada del país. Además, centralizó el sistema federal de Libia para aprovechar al máximo la riqueza de este sector, lo que derivó en altos niveles de corrupción y en sistemas de clientelismo generalizados en la industria petrolera, que acaparaba la mayor parte de las exportaciones en la economía. Por este motivo, el descontento popular fue en aumento durante la década de los 60. La cada vez más abrupta desigualdad, el aumento de la influencia del nacionalismo árabe, junto con la derrota de Egipto frente a Israel en la Guerra de los 6 Días en el 67 y el consecuente reflejo de Idris I como títere de Occidente, propiciaron el escenario idóneo para el golpe de Estado producido en 1969, que derrocó a la monarquía e instauró un consejo militar revolucionario, encabezado por un joven militar llamado Muammar el-Gaddafi, quien proclamó la República Árabe Libia, y calmó a Occidente con un comunicado en donde anunciaba que las compañías petroleras no serían nacionalizadas y que se respetaría la seguridad de los bienes de los extranjeros. Ante estas declaraciones, Estados Unidos y Occidente no tardaron en reconocer al nuevo gobierno. Ha sido el dirigente que más años ha gobernado Libia de manera ininterrumpida, 42 años en total. La mano de hierro de Gaddafi eclipsó la esfera nacional con una serie de medidas y reformas que en un principio fueron bien recibidas por la sociedad. En 1973, Gaddafi declaró la Revolución Cultural para crear una sociedad nueva e instalar comités populares en escuelas, hospitales y en la administración del país. 2 años más tarde, se presentó el Libro Verde, al más puro estilo de Mao Zedong, donde exponía su idea de un Islam politizado, en donde no había cabida para el laicismo ni para el integrismo. Es en 1977 cuando Gaddafi proclamó la Yamajarilla, lo que en español se traduciría como Estado de las Masas, que le permitió ejercer un inflexible control, establecer un sistema de reparto de poder y mantener una acusada represión con el objetivo de estabilizar Libia. También, Gaddafi abrazó el panarabismo del líder egipcio Nasser e intentó, sin éxito, unir Libia, Egipto y Siria en una federación. Posteriormente, trató de aplicar la misma jugada entre Libia y Túnez, pero no resultó fructífero. Como ya hemos dicho, la economía libia durante el régimen de Gaddafi se sostenía principalmente en la explotación de hidrocarburos, de los que se hizo cargo. Esto permitió al gobierno mantener el sistema de subsidios a los productos básicos, así como fortalecer a las Fuerzas Armadas, construir grandes proyectos y destinar miles de millones de dólares en mejorar las condiciones de vida de la población, lo que le hizo popular entre los más desfavorecidos. En la década de los 80, la relación entre Libia y Occidente se vio seriamente afectada por la campaña antiimperialista que propagó Gaddafi, por financiar a grupos como el Ejército Republicano Irlandés o la Organización para la Liberación de Palestina, lo que provocó que el presidente estadounidense del momento, Ronald Reagan, lo calificara de perro rabioso. Además, las acusaciones que señalaban al líder libio de estar detrás de una serie de atentados en distintas ciudades europeas
y la postura que Gadafi había adoptado en contraposición de Occidente hizo que Estados Unidos respondiera organizando una serie de ataques aéreos contra las ciudades libias de Trípoli y Bengasi, así como la aplicación de sanciones comerciales que duraron varios años. La situación con las potencias occidentales pareció estabilizarse a raíz de la resolución del caso Lockerbie, un atentado cometido por dos sospechosos libios contra el vuelo Pan Am 103 sobre la localidad escocesa de Lockerbie, donde murieron 270 personas y se considera el peor acto de terrorismo en la historia de Reino Unido. También, el retorno de la diplomacia llegó a través de la renuncia de Gadafi a un programa de armas químicas y nucleares que había provocado la alarma en todo Occidente. Después de estas acciones, las relaciones con Libia mejoraron significativamente, lo que conllevó a la retirada de las sanciones internacionales y a la vuelta de las conversaciones bilaterales entre Gadafi y varios líderes europeos y estadounidenses. Incluso, y como consecuencia del 11S, Libia pasó a formar parte del bastión antiterrorista liderado por Estados Unidos en el mundo. Antes de continuar con la caída de Gadafi, sería curioso hacer un breve repaso de las extravagancias que este líder beduino quiso mostrar y ocultar al planeta. Uno de los distintivos de las comitivas libias durante el gobierno de Gadafi fue la conocida Guardia Amazónica, un grupo numeroso de mujeres que hacían las veces de guardaespaldas del mandatario libio. De hecho, en su visita a Italia en 2011, estuvo acompañado de 200 amazonas, además de 30 caballos de raza berebere, que formaban parte del séquito para la reunión que tendría con Berlusconi. En ese mismo viaje, la opinión pública italiana mostró su descontento al ver cómo Gadafi se reunió con centenares de chicas jóvenes en Roma para hablarles de las bondades del Islam. En 2012, Anik Kojan publicó un libro en donde afirmaba que Gadafi abusó durante años de varias mujeres y hombres sin importar su edad, en lugares tan extravagantes como habitaciones ocultas en la Universidad de Trípoli o en rincones secretos de sus palacios. Varios testimonios recogidos en el libro apuntan a que el dictador libio, embriagado por los estupefacientes, abusaba una y otra vez de jóvenes que eran engañadas y llevadas con Gadafi para que éste cumpliera sus perversas fantasías. Hay que mencionar que la locura sexual parecía ser compartida en la familia Gadafi, puesto que era bien sabido por la sociedad libia las orgías y depravaciones sexuales de los hijos del exdirigente de Libia. El fin de Gadafi se aproximó con la entrada del año 2011, cuando las primaveras árabes irrumpieron en el mundo islámico con ansias de democracia, libertad, estabilidad y prosperidad. Pretensiones que en Libia no se cumplían, ya que la democracia brillaba por su ausencia. El control gubernamental capitaneado por el absolutista Gadafi hacía que todo el poder recayera sobre él. La disidencia en el país era aplastada sin piedad, y los medios de comunicación también estaban bajo un férreo control estatal. Libia reunía todas las características para convertirse en un estado donde las primaveras árabes encontraran el caldo de cultivo adecuado para su ebullición. Y así fue. Las diferencias entre la oposición a Gadafi y el gobierno central llegaron hasta tal punto que la revolución se transformó en una cruenta guerra civil. Las fuerzas pro-Gadafi comenzaron siendo superiores a las de los opositores al régimen, y el nivel de violencia y abusos escaló drásticamente, provocando la aparición de la OTAN en el tablero libio, en donde países como Estados Unidos, Reino Unido, Francia, España y otros tantos apoyaron a los combatientes que luchaban contra las tropas de Gadafi para poner fin al régimen que llevaba más de 4 décadas en el poder. El 22 de agosto, tras la batalla de Trípoli, el gobierno de Gadafi se desmoronó. El extravagante gobernante libio sufrió un linchamiento en su ciudad natal, Sirte, en el mes de octubre. Posteriormente, la falta de estabilidad, entendimiento y, de nuevo, la violencia han convertido a Libia en un territorio sin ley durante estos 10 últimos años. En la actualidad, la guerra civil por el control de Libia se desata a un plano nacional e internacional, puesto que muchos intereses estratégicos están depositados en la región. Por un lado, está el comandante Khalifa Haftar, al mando militar del autoproclamado Ejército Nacional Libio, que controla gran parte del país. El general Haftar cuenta con el apoyo internacional de Rusia, Egipto, Arabia Saudí, Emiratos Árabes Unidos y Jordania. Por el otro lado,
están varias milicias que a menudo se enfrentan entre sí y que combaten bajo el estandarte del Gobierno de Acuerdo Nacional, basado en la capital de Libia, Trípoli, y que cuenta con el refrendo de Naciones Unidas, pero que no tiene mucho poder fuera de la capital. El GAN además cuenta con el apoyo de Turquía, que ha sido clave para repeler los ataques del general Haftar en Trípoli. También tiene el beneplácito de Qatar. En octubre de 2020 se acordó un alto al fuego, y por primera vez en mucho tiempo, Libia tiene ahora un gobierno al que se podría calificar de estar relativamente unificado. Su primer ministro es Abdul Hamid Deiba, un hombre de negocios increíblemente rico y con vínculos familiares con el gobierno de Muammar Gaddafi. El Gobierno Nacional de Unidad interino fue nombrado tras un proceso liderado por Naciones Unidas, y este fue designado para estabilizar el país, pacificarlo y conducirlo a las elecciones legislativas previstas para diciembre de este año. Aunque poco se puede decir hasta que el llamado a las urnas llegue, ya que la calma y estabilidad en Libia llevan siendo frágiles durante mucho tiempo.